¿Por qué la Biblia habla del ministerio de la iniquidad? Es el tema que vamos a dar en esta hora, pero antes de dar inicio vamos a tener una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre de amor que estás en los cielos, en esta hora, bondadoso Padre, venimos ante tu maravillosa presencia como hijos suyos. Venimos en el nombre bendito y glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Venimos, Padre, para adorarle y para glorificar su santo nombre y para agradecerle, amado Dios, la preciosa oportunidad que nos regala de la vida y todos los cuidados que hasta el día de hoy nos ha regalado. Bendice a tu pueblo, amado Dios, siempre fortalécelo y siempre, amado Dios, esté con los suyos. Lo pedimos en esta hora en Cristo nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Amén. En esta hora vamos a presentar el tema ¿por qué la Biblia habla del ministerio de la iniquidad? Si se cree que la palabra de Dios es palabra de Dios y no debiera de hablar de este tema. Pero es un tema bastante profundo debido a que hay tanto pecado y tanta maldad sobre la faz de la tierra. Entonces Dios tiene también que hablar acerca de lo que es el ministerio de la iniquidad que se conoce por el mundo entero. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. El texto bíblico del profeta Isaías en el capítulo 5 y versículo 18 está diciendo, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Algunas veces nosotros creemos de que la verdad es más grande que la iniquidad, pero el mundo acepta más la iniquidad que las verdades de la santa palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de esto, en el libro de Segunda de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Dice así, carta segunda de las Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seas prestamente conmovidos de vuestra manera de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que sea nuestra, como que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de adoración y de culto, y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El texto de una vez nos está diciendo de que hay un ministerio de la iniquidad, ministerio de pecado, que entra al templo de Dios, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este ministerio, el ministerio de la iniquidad, nosotros lo conocemos todos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla al respecto de ello, porque el ministerio de la iniquidad ya está operando hasta que sea quitado de en medio el que ahorita lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la operación de Satanás, con todo poder de señales y prodigios mentirosos, de iniquidades, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les permite que venga un espíritu de engaño sobre ellos. Este espíritu de engaño que viene sobre ellos, dice la palabra de Dios
es para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El texto bíblico está diciendo de que todos los que llegan a conocer el ministerio de la iniquidad, el ministerio de impiedad, el ministerio de pecado, entonces Dios permite de que venga para que ellos crean en él y sean condenados todos los que no quisieron aceptar el ministerio de la verdad, los que no quisieron ellos aceptar la verdad que está escrita en este santo libro. Ellos aceptaron algo que aquí no está escrito. Por eso la palabra de Dios los está previniendo de que todos aquellos que acepten este ministerio de iniquidad, entonces ellos van a ser perdidos por la razón de que no quisieron aceptar la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, y por eso Dios permite que ellos se pierdan y que al fin del tiempo ellos puedan estar completamente perdidos. Además de eso, estos textos hablan del ministerio de la iniquidad, que es, mejor dicho, un ministerio de maldad. La palabra iniquidad es prácticamente lo mismo que decir ministerio de maldad. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de eso y él nos advierte de que el hijo de pecado, el hijo de perdición, ya está obrando en este mundo el ministerio de maldad, el ministerio de iniquidad. Y de esa manera, muchos son engañados, muchas personas son equivocados y en vez de adorar a nuestro Dios, están adorando ellos prácticamente un poder sobre la faz de la tierra, un poder de hombre, no el poder de Dios. Y estas personas, cuando van y adoran este poder mundanal, se pierden cada día más. En vez de ser salvos, cada día se están perdiendo porque están confundidos en su adoración. En vez de adorar a Dios, adoran a una persona. Pues sabemos nosotros de que todas las iglesias que así guardan el día de reposo llamado domingo, y que es el primer día de la semana, del cual nada habla la Biblia de ello, no dice nada de ese día, ni de adoración, ni que hay que guardarlo. Pero la gente equivocadamente está guardando el primer día de la semana, donde la Biblia no enfoca nada de eso, ni explica nada de eso a ninguna persona, sino que es un invento de los hombres para que la gente vaya y, sin saberlo, en una forma equivocada o ignorante, están adorando a una persona, no están adorando a nuestro Dios, no están adorando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que a un hombre terrenal. Por eso la Biblia le llama ministerio de iniquidad, porque la Biblia habla al respecto de ello. No hay nada de santidad ni de santificación en guardar el día domingo, porque la Biblia habla de un día santo nada más, que es el día santo, sábado de reposo, escrito en la Biblia y puesto en los 10 mandamientos, pero que en el fin del tiempo el poder de iniquidad iba a venir e inclusive lo iba a borrar. Por eso nosotros sabemos muy bien que muchas personas que son llevadas de una forma ignorante o de una forma inconsciente, son llevadas para adorar el ministerio de iniquidad. Y así ellos están guardando prácticamente una adoración dada a alguien que no es Dios, una adoración a alguien que es un hombre. Y la Biblia está prohibiendo eso. El ministerio de iniquidad es un ministerio muy abarcante sobre la faz de toda la tierra. Y Dios mismo dice claramente de este ministerio de iniquidad ha sido proclamado en el mundo entero, como que si fuera la verdad de Dios, como que si Dios mismo estuviera hablando o enseñando, pero Dios no ha enseñado ninguna cosa de eso. Eso por eso se llama que es un ministerio de iniquidad, porque el ser humano ha preparado un ministerio para él y ha dejado a Dios prácticamente a un lado. Dios prácticamente está enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero el hombre está enseñando el evangelio inventado por los hombres, traído por los hombres, y de esa manera la palabra del hombre se hace pública sobre la faz de la tierra. Las enseñanzas del hombre que está dictando el hombre prácticamente es lo que la persona está aceptando en este tiempo. Las personas no leen la Biblia, ellos solamente creen lo que se les dice, pero yo invito en esta hora
a todos aquellos que están escuchando que lean su Biblia, que vean su Biblia, que tomen nota de lo que la Biblia dice y de esa manera van a ir aprendiendo y aparten el oído de lo que está diciendo los falsos pastores y los falsos evangelistas, los falsos maestros e inclusive el prelado católico está enseñando cosas que no son bíblicas. Por eso que está diciendo que ese es un ministerio de iniquidad, porque no es el ministerio que Dios quiere darnos, no es el ministerio que Dios quiere enseñarnos, ni es el ministerio que Dios quiere que nosotros aprendamos y que conozcamos, porque los seres humanos ahora se han vuelto técnicos, no quieren escuchar la palabra de Dios a través de la palabra escrita de la Santa Biblia. Ellos escuchan solamente lo que se les dice, pero nosotros invitamos a todas las personas a que agarren su Biblia y que la lean a ver si es cierto que lo que están diciendo estas personas es correcto. Entonces la palabra de Dios ya prácticamente ahora es palabra de hombre y no palabra de Dios, porque el hombre está enseñando un evangelio personal, no está enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 25 del profeta Daniel, está diciendo, vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta un tiempo y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, es Cristo, y quitará su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el extremo. Y que el reino de Dios, el dominio de la majestad de los reinos de Dios, debajo de todos los cielos, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahora nosotros podemos ver, el Señor Jesucristo dice, se sentará el Señor Jesucristo y le quitará el dominio a estos reyes. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos han usurpado la palabra de Dios y han quebrantado el mandamiento de Dios enseñando mandamientos de hombre. Se sentará el juez y le será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino del dominio de la majestad de los reinos debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí que fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El profeta Daniel, a quien Dios le dio la palabra de Dios, de la profecía, está diciendo de una manera clara, vendrá Cristo y se sentará para juzgar a todos los pueblos, a todas las naciones, y entonces juzgará también a aquellos que no han hecho ninguna cosa correcta, y también juzgará a aquellos a quienes también están haciendo lo correcto, y entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos será dado al pueblo de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los santos. Pero hay un pueblo sobre la faz de la tierra que no guarda ningún mandamiento, ni tampoco tienen amor por las almas, ni temor a Dios por la doctrina que ellos están enseñando. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestro Dios está diciendo de una manera clara que le quitará el dominio a estas personas, el dominio que ellos han adquirido para enseñar palabra que no es de Dios. Y a este poder la Biblia le llama el cuerno pequeño, que se engrandecerá y hablaría palabras contra el Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, estas personas ya no enseñan la palabra de Dios ni los 10 mandamientos como está escrito en la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, sino que ellos están enseñando mandamientos de hombre. Eso dice la palabra de Dios, mandamientos e historias de hombres. Ellos pisotean los mandamientos de Dios, cambian la ley de Dios y así lo enseñan a las personas. Entonces, ni ellos son salvos, ni mucho menos le enseñan la salvación a otras personas. Ellos están perdidos y enseñan a otras personas a que se pierdan cada día más. Ese es el gran problema. ¿Por qué las personas no pueden agarrar la Santa Biblia y leerla y ver dónde está el error que ellos están enseñando y salirse de esas iglesias?
dejar esas congregaciones, no seguir con ellos, porque ellos están enseñando palabra errada de Dios. Ni se salvan ellos, ni ayudan a salvarse a otras personas. Y ahí está el gran problema, porque la palabra de Dios está diciendo que ellos han pisoteado los mandamientos de la santa ley de Dios. Y nosotros sabemos muy bien que al enseñar ellos una doctrina que no es bíblica, están indiscutiblemente pisoteando los mandamientos de Dios. Y Dios quiere que nosotros los conozcamos, los mandamientos de Dios, y que nosotros los leamos. Están en el libro de Éxodo capítulo 20. Ahí están todos los mandamientos de Dios y nosotros podemos leerlos. Y la palabra de Dios dice que hay que guardar el séptimo día, el santo día de reposo, el día sábado. Es el que Dios dice que debemos de guardar y entrar en la iglesia donde se guardan los mandamientos de Dios. Indiscutiblemente que nosotros tenemos que hacer eso. En el libro de la historia de la redención, en la página 279, dice la palabra de Dios, página 279 del libro de la historia de la redención, está diciendo: el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado al establecimiento del poder del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note qué cosa más terrible, ¿no? Este hombre, el hijo de pecado, el hijo de perdición, entra en el templo de Dios, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. En 2 Tesalonicenses 2, 4 a 7. Ya en aquella época vio para que cómo se introducían sigilosamente en la iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo el ministerio del papado o el hombre de pecado. Poco a poco, al principio, con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el ministerio de la iniquidad llevó a cabo la obra de engaño y de blasfemia, aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los seres humanos. Así, imprescindiblemente, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana y el espiritismo de igual manera entró en la iglesia cristiana y así se pervirtió el evangelio. Y la transigencia y de conformidad que fue restringido por un tiempo a causa de las fieras persecuciones que sufrió la iglesia de Dios bajo el dominio del papado. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y en los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y de los gobernantes paganos. Y en el lugar de los hombres de guardar los mandamientos de Dios, pusieron teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino el Grande a principios del siglo IV causó gran regocijo en el mundo cubierto con el manto de justicia y se introdujo dentro de la iglesia. De aquí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente, pues el paganismo venció aparentemente, fue realmente el vencedor. El espíritu que dominó a la iglesia y sus doctrinas y sus ceremonias, sus supersticiones llegaron a formar parte de la fe en el culto de los profesos seguidores de Cristo. Vemos nosotros que dice aquí prácticamente que las supersticiones, los inventos de los papas que entraron en la iglesia, entonces cambiaron la doctrina de Dios y también cambiaron la doctrina de los santos apóstoles. Y termino con esto. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre del pecado, predicho en la profecía de Daniel, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre todo lo que se llama Dios. Este gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono del gobernante de la tierra, de acuerdo con su voluntad. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanales, la Iglesia Católica procuró el favor y el apoyo de los gobernantes del mundo y de los grandes de la tierra, y también logró el rechazo
Y de ese modo, Cristo fue reducido a rendirle lealtad al presente que ahora es Satanás, es a saber, el obispo de Roma. En vez de rendirle culto y honor a Cristo, ahora se le rinde culto y honor al presbítero de Roma, al Papa de Roma. Pero eso, mis amados amigos y mis amados hermanos, quiero decir, la gente porque ha permitido que lo engañen, sabiendo que Babilonia está condenada por la palabra de Dios, e invita a la gente a salir de allí, salir de en medio de ellos, pueblo mío, dice Dios, para que no recibas nada procedente de sus plagas, porque la maldad de ellos se ha amontonado y ha llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, de sus perversidades, y va a derramar fuego sobre esta iglesia de Babilonia. Por eso Dios invita a que salgan de allí aquellos que han de conocer la verdad, y los que se queden allí tendrán que pagar caro, porque Dios ya tiene escrito en su palabra el juicio que va a caer sobre Babilonia. Por tal razón nosotros debemos de conocer de que Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel, pero que debe de salir de Babilonia. Y la palabra de Dios está diciendo de una manera clara que si nosotros al escuchar la invitación y nosotros hacemos nuestros oídos sordos, entonces después no es Dios el culpable de castigar a esta persona, sino que ellos mismos esperan el castigo de Dios allí, porque escuchando la palabra de Dios no quieren obedecerla, no quieren salir de Babilonia, quieren permanecer allí, porque les ha gustado prácticamente sus enormes edificios, sus enormes casas, todas adornadas con cortinas, con flores, con luces y con tanta pompa terrenal, pero eso no es santidad, eso es un símbolo de pecado, y Dios dice que va a venir y va a destruir a Babilonia, y todo aquel que desee conocer a Dios y que desee la salvación tendrá que abandonar a Babilonia y salir de ellos para venir y rendirle culto a nuestro Dios, que es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7 y versículo 9, está diciendo de una manera clara, 7 y versículo 9, dice la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de día se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Y su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, dice el texto bíblico, miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue echado y entregado para ser quemado en el fuego. Veamos nosotros, el texto bíblico dice que después de todo esto, entonces el profeta ve cuando la bestia es tomada y es echada en el fuego. Es la condenación final que le espera a la iglesia de Babilonia. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada proclamación de vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, he aquí, en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía hasta el anciano de días, e hicieron acercarse a él todas las naciones. Entonces, nosotros vemos, después de la sentencia de la gran ramera, después de la sentencia de Babilonia, entonces dice aquí el profeta, veía yo a Dios venir en las nubes del cielo, y venía y lo veía yo a él cuando él venía en su trono, un anciano cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo de cabeza como lana limpia, y su trono era una llama de fuego, y unas ruedas de fuego era el fuego ardiente en que él venía. Entonces, cuando Cristo venga a la tierra para venir a buscar a su pueblo remanente, y para venir a buscar a todos aquellos que han abandonado Babilonia y que han aceptado el verdadero mensaje de la salvación que Dios nos ofrece, dice que va a venir sentado en una nube de fuego, en un carro de fuego, y su rueda fuego ardiente, y todo el fuego, para venir a buscar a sus hijos aquí a la tierra, y también para darle pago a todos aquellos que nunca quisieron abandonar Babilonia. Babilonia la componen, mis amados amigos, la componen todo lo que es las iglesias del mundo. No importa qué nombre tengan, pueden tener nombres bonitos, pueden tener nombres invento de hombre, pero quiero decir de que todos forman Babilonia.
la gente tendrá que salir de todas esas iglesias. No importa cuánto quieran ustedes a sus dirigentes, tendrán que decirles, salgamos de aquí, salgamos de Babilonia, porque las hijas de Babilonia forman parte de Babilonia, que son las iglesias que guardan el domingo. También son parte de Babilonia, porque también su madre, que es Babilonia la gran ramera, también guarda el domingo como todas. Entonces todas forman parte del pueblo de Babilonia, por el cual Dios va a venir para tomar de ellos a aquellos que quieran abandonar Babilonia y conocer el verdadero mensaje de salvación que Dios ofrece, entonces, y dejarlas a ellas abandonadas, porque nuestro Dios trae un juicio para estas iglesias y nosotros no somos cómplices de esos juicios. Nosotros tenemos que saber que esos juicios vienen porque ellos nunca quisieron obedecer a la verdad. En el libro del conflicto de los siglos, dice la palabra de Dios en la página 493 del libro Conflicto de los Siglos, está hablando la palabra de Dios acerca de este mismo catolicismo y de la misma iglesia que forman Babilonia, en la página 499, 493 vamos a comenzar. La palabra de Dios. Dice aquí en la página 493, dice así: el peor enemigo del hombre, en el capítulo 31 del libro El conflicto de los siglos. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Génesis 3:15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que abarca todas las edades hasta los últimos días del tiempo del fin, que precedía al gran conflicto. En ese veía empeñadas todas las razas humanas que habían de venir sobre la faz de la tierra. Dios declara: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente tuya. Cuando el hombre, quebrantado por la ley de Dios y la naturaleza que hizo mala, se llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás, no puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre de pecado y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos, ambos se volvieron amigos y siguieron la apostasía de nuestro Dios, contra nuestro Dios. No descansan sino cuando obtienen simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unen en separado compañerismo, y Dios no se hubiese interpuesto, especialmente Satanás y los hombres se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, todas las familias humanas se habrían unido en oposición contra Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles rebeldes a fin de asegurarse su cooperación en muchas de las cosas contrarias al cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos. En cuanto al odio, se sentían contra Cristo, mientras que estaban de desacuerdo tocante en todos los demás puntos. Eran unánimes y en una oposición a la autoridad legisladora del universo, pero al oír Satanás que había enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, entonces sería contrarrestado sus esfuerzos por corromper a la naturaleza de la raza humana, y que se capacitaría al hombre de pecado para resistirle. O sea que estaban pensando ellos en preparar un hombre para que le resistiera, y es lo que ahora conocemos nosotros como el hombre de pecado. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causando dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y de desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia de Cristo derramada en él, aquella que crea el hombre la enemistad contra Satanás,
y sin esta gracia conformadora, este poder renovador del hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al al tirano y al usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo y que y que venza las pasiones que hayan reinado en el corazón, prueba en él obra el principio que viene enteramente de lo alto. El antagonismo que existe entre el capítulo de Cristo, entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás, se hizo parcialmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. No fue tanto porque apareció desprovisto de riqueza en este mundo, de pompa y de grandeza, porque los judíos le rechazaron, vieron que poseían un poder más que capaz de componer la falta y aquellas ventajas exteriores, pero la pureza y la santidad de Cristo atrajeron sobre el odio del impío una vida de abnegación y de devoción sin pecado, pero una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó la enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. La enemistad fue manifiesto contra el Maestro y se manifestaron contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que por ende el poder de lo alto residía la tentación despertará seguramente la ira de Satanás y sus súbditos, el odio de los principios puros de la verdad, las acusaciones y presunciones contra los principios y los defensores existían mientras existía el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo una dirección para establecer su autoridad, para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios, con el fin de tratar de seducir a los discípulos de Cristo. Retraen de la obediencia como su jefe, tuercen y pervierten las escrituras para conseguir su objetivo. Así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de desvirtuar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo. Nuevamente los malos destruyen a los discípulos, pero ya había padecido primero la profecía: enemistad pondré entre ti y la mujer, y la simiente tuya y la simiente de la iglesia. Ok, Dios está hablando directamente de que ya Satanás había puesto un plan para poner enemistad entre los hijos de Dios que aceptan a Jesucristo y su plan de redención, como aquellos que aceptan también el plan que ponen los hombres, como la marca de la bestia y tantas cosas, aquellas personas que no quieren adorar a Dios en día sábado y que lo adoran en día domingo. Satanás reúne a todas las fuerzas y lanza todo su poder en combate, como en que lo encuentran mayor resistencia. Por esta razón, los tienen adormecidos a todos los soldados de Cristo, porque revelan tanta indiferencia, porque están destruidos y tienen destruido su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía el Maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y con energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado y están ciegos que esto que respecta al carácter y el poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia sobre la faz de la tierra acerca de su poder y de su malignidad, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y contra su iglesia.
multitudes están en error y este aspecto no saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que a merced los planes bien combinados y a una sabia estrategia guerrean contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta en el dominio del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, no ser tal vez en un modo incidental, desde lo alto del púlpito, nadie se refiere a las manifestaciones de sus actividades y del éxito continuo que tiene y que cuentan los muchos avisos que también suponen. Mientras los hombres desconocen los artificios y a los vigilantes enemigos, éste les sigue a cada momento las pisadas y los introduce en los hogares, en todas las calles, de las huestes, en las ciudades, en las iglesias, en los consejos de las naciones, en los tribunales, en los gobiernos, confundiendo y engañando y seduciendo y arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres y de las mujeres y de los niños, instruyendo la unción de las familiares, sembrando odio, invalidando sediciones y muerte. Y a muchos cristianos no parece mirar estas cosas como que si Dios no se las hubiese dispuesto y como si no existiesen sobre la faz de la tierra. Note el gran trabajo que tiene Satanás, no solamente con la gente que no conoce la palabra de Dios, sino también en los gobiernos, en todos los departamentos del Estado, en las escuelas, en los hogares y hasta última hora hasta en los hospitales. Hay tanta maldad porque la gente no conoce los planes de Satanás. La gente los desconoce, pero es porque no quiere agarrar una santa Biblia y leerla y ver qué es lo que habla acerca del enemigo que tenemos tan cerca, porque ese enemigo no se separa de nosotros, está siempre cerca, está tratando de inducirnos, de equivocarnos, de cambiar nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestra manera de decidir. Satanás está obrando de una manera tal que los seres humanos están prácticamente enceguecidos, están aturdidos. Los seres humanos no quieren entender que en la palabra de Dios está bien claro que tenemos un enemigo muy cerca de nosotros y es aquel a quien nosotros le servimos. Por la razón de que nosotros no queremos conocer a Dios, ni queremos apartarnos del pecado, ni queremos nosotros adorar a nuestro Dios. Entonces tendremos que adorar a alguien y ese alguien se llama Satanás. Y el mundo entero, no importa qué persona sea o qué preparación académica tenga, siempre las personas están adorando a Satanás, sirviéndole a Satanás, siguiendo los pasos de él y siguiendo las instrucciones de él, porque no quieren leer un santo libro de Dios para que ellos puedan salirse o escaparse o huir, podemos decir así, de las artimañas de este archienemigo que tenemos junto a nosotros y que él permanece con nosotros todo el tiempo que nosotros vivimos. Esté en la mañana, en la tarde, en la mediodía, en la noche, a medianoche, donde usted va, donde usted vive, donde usted trabaja, allí está el enemigo con usted para inducirlo a que peque. Y como usted no quiere abandonar el pueblo de Dios, que se llama pueblo de Dios, el pueblo de Babilonia, salga de allí y entre en el verdadero pueblo de Dios. Porque Dios solo tiene un pueblo sobre la faz de la tierra, no tiene dos, tiene un pueblo. Y a ese pueblo es al que nosotros tenemos que sumarlos. ¿Quién es? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El pueblo adventista es el pueblo que sigue la palabra de Dios. Entre a la iglesia del Evangelio Eterno y usted aprenderá allí y conocerá muy bien la profecía, porque es la que indica los pasos que da Satanás, por dónde está yendo el mundo andando, por dónde están los cristianos, quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes adoran al verdadero Dios y quiénes están adorando un falso Dios. Entonces todos tenemos que prepararnos porque el tiempo se acerca, el tiempo del fin del mundo viene y viene muy rápido. Pues la Biblia habla de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias y tantas cosas, y ya estamos en eso, porque el fin del mundo ha llegado. Los hombres desconocen todos los artificios del enemigo y le siguen sus pasos uno a uno, momento tras momento, en lugar tras lugar. Están siempre introducidos en todas las formas de la vida, aún en los hogares. Está ahí tratando de amancillar junto a él a las esposas jóvenes, a los esposos jóvenes, a sus niños jóvenes. No les da lugar
porque su mente la tienen ocupada en las cosas terrenales y nunca quieren ocupar la mente en las cosas de Dios. Por eso Él se ha metido en los hogares, se mete en las iglesias, en los negocios, se introduce también en los consejos de las naciones, se introduce en las escuelas, en los tribunales, en todo momento y en todo lugar. Él está allí y el hombre no puede escaparse de Él si es que no tiene a Dios en su corazón, para que Dios sea el que tenga que tener esa pelea con el enemigo de Dios para que lo abandone a uno. Entonces el mundo entero está arruinado, el mundo entero está engañado, las familias enteras están haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué razón? Porque no conocen a Dios, porque ellos aceptan la mentira en vez de aceptar el error. Yo quiero invitar a las personas en esta hora y quiero decirles, agarre su Santa Biblia y si no tiene una, vaya a una iglesia que les regalen una Biblia o compra una como usted desee, pero tiene usted que tener una Santa Biblia, escuchar este canal de televisión para que usted pueda escuchar mensajes de advertencia, para que pueda usted abandonar las cosas terrenales, las cosas mundanales, los consejos de los hombres y venga a escuchar el consejo de Dios que está plasmado en su palabra. Por eso nosotros queremos pedir en esta hora a todas aquellas personas que escuchan estos mensajes, a que ellos se acerquen a la iglesia adventista del Evangelio Eterno, para que ellos vengan y escuchen palabra de Dios y puedan apartarse para nuestro Dios, porque el tiempo está cerca. El tiempo en que vivimos ya es un tiempo bastante alto. Y hoy queremos nosotros decir también de que la juventud de este tiempo debiera de apartarse para Dios, porque el tiempo en que vivimos ya no da lugar para que nosotros podamos aspirar por una carrera académica larga, porque el tiempo ya no va a dar, el tiempo es corto. Las guerras de las que habla el libro de San Mateo del fin del tiempo ya comenzaron y comienzan ahora las pestes, las hambres. Ya comenzó también con la pandemia. Nosotros hemos visto muy bien el COVID, cómo azotó la raza humana. Más de 200 millones de personas murieron en el mundo y nosotros tenemos que saber todo eso. Tantísima gente murió por la pandemia. Vienen las pandemias, vienen las hambres, vienen las guerras, vienen los terremotos, vienen los maremotos, viene la destrucción completa sobre la faz de la tierra y la gente no quiere prepararse. Ayude a preparar a sus niños, ayude a preparar a los jóvenes, llévelos a la iglesia para que ahí se les dé clase a ellos y vayan conociendo por dónde va el plan de nuestro Dios para salvar a los seres humanos. Hay tantos jóvenes, hay tantas jovencitas y también adultos, y también hay niños, hay gente de todas las edades que necesitan ellos aprender las cosas de Dios para ellos prepararse para el reino de los cielos. En este tiempo sabemos muy bien también, hay muchas personas que prácticamente son abusadas, pero es porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, no tienen ellos la capacidad de poder decir, Señor, yo no puedo hacer eso. No, ahora en este tiempo, tanto jóvenes como adultos y de todos los tipos de personas, entonces son personas que se prestan para los abusos. Entonces nosotros tenemos que tratar de advertir a las personas. El tiempo en que vivimos es un tiempo malo. Es malo porque Satanás lo ha hecho malo. Por eso es malo. Porque sabemos muy bien de que las cosas que surgen no surgen porque Dios quiere que surjan. Surgen porque Satanás está obrando de una manera tal de que los seres humanos no se dan cuenta. De una manera que la gente no percibe cómo es que está obrando el enemigo de las almas. Y por eso hay tantas cosas que hay sobre la faz de la tierra. Y nosotros tenemos que hablar eso y tenemos que decir a manera de advertir a las personas que tienen que apartarse de esa maldad y de ese pecado que hay sobre la faz de la tierra, porque Satanás está obrando. Ha obrado en nuestros padres, en la familia, en los gobiernos y en todo lugar y en todo momento. Ha obrado y al ser humano no se le percata, no se le dice, no se le advierte. Entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que decirle. ¿Por qué razón? Porque la gente vive en ignorancia. La gente vive prácticamente una vida alejada de Dios. La gente ha perdido la santidad. Cuando la gente nace, nace prácticamente una vida de ignorancia. Se prepara, pero no para Dios. Se prepara para el mundo. Y ahora viene el mundo y entonces lo abraza, el mundo lo aprisiona y no lo suelta. Porque las personas prefieren mejor vivir de esa manera y no prepararse para el pueblo de Dios. A las personas prácticamente hoy han perdido el cariño, el amor, el afecto natural, lo han perdido.
ahora en este tiempo, nadie quiere a nadie, nadie ama a nadie, nadie respeta a nadie. Todo el mundo comete abuso, pero es porque Satanás está trabajando de una manera directa en los prelados que les enseñan a las personas a que no respeten a nadie ni que respeten a Dios. Están enseñando a que respeten otras cosas que ni conocen. Pero sí quiero decir, Dios está pidiendo que el ser humano se prepare porque el fin viene y viene muy rápido y está muy cerca para venir. Nosotros debemos de saber que en este tiempo donde hay tanto desprecio, dolor, lágrimas y muertes, aún en los hogares, quiero decirte que hay un Dios en los cielos que está esperando que cada uno de nosotros despertemos y nos levantemos y caminemos para que nuestro Dios nos pueda ayudar. Porque las personas se quedan en sus casas, nunca ellas quieren asistir a escuchar un sermón bíblico, nunca quieren asistir a una iglesia para escuchar algo bueno. Asisten a la iglesia católica, donde más los engañan, o a una iglesia donde guardan el domingo, más los engañan. Mas Dios quiere que usted se acerque a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la iglesia adventista del Evangelio Eterno, donde Dios quiere que nosotros aprendamos y que nosotros sepamos tantas cosas que Él quiere enseñarlos. En la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7 y versículos 9 en adelante, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de día se sentó, cuyo vestidura era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, y su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay un juicio que viene sobre la faz de la tierra. El juez está pronto para sentarse en su trono de gloria y comenzar a juzgar a las naciones. Y sigue diciendo el texto: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue echado, fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Escuchemos, el texto bíblico dice que la bestia va a ser apresado cuando venga Cristo. Va a ser apresado, va a ser muerto, y su cuerpo va a ser echado en el fuego. Y yo quiero decir, y todos aquellos que lo siguen hasta él van a ser echados en el lago de fuego también. No se pueden quedar ellos en otro lugar. Ellos van allí porque lo han seguido sus pasos, han seguido sus enseñanzas y han seguido todo lo que él les ha enseñado, y entonces la gente prácticamente se ha perdido de una forma ignorante, por no escuchar la palabra de Dios, sino por ir a escuchar palabra de hombre. Había también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegarse acerca de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieren. Y su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino que no será jamás destruido. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto en las nubes de los cielos, con gran poder y con gran gloria, y vendrá para pagarle a todos aquellos en que no se ocuparon por buscarlo a Él, pero también para pagar a todos aquellos que estuvieron siempre de su parte. De modo que cada uno de nosotros es invitado en esta hora, invitado para que usted abandone las enseñanzas de las iglesias seculares y entre a la iglesia cristiana de Dios, la iglesia adventista del séptimo día del Evangelio Eterno, en la cual usted va a aprender y va a poner en práctica todo lo que la Biblia dice. Y yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu y mi cuerpo en las visiones que estaba tomando en esa noche. Ahora, el profeta Daniel quedó asombrado al ver las visiones que Dios le presentó. Y yo quiero decir en esta hora, nosotros no debemos de asombrarlos, sino que debemos de alegrarnos, debemos de sentir alegría y regocijo en nuestro corazón, sabiendo de que Dios nos está tratando de sacar de donde estamos, de sacar de la ignorancia,
para que nosotros vengamos y vivamos en el camino correcto que nuestro Dios nos ha preparado, para que nosotros entremos por las puertas de la santa ciudad y nuestro Dios nos va a dar la vida eterna en aquel día, así Él lo ha prometido, y yo sé que Dios lo cumplirá. Que Dios nos bendiga en esta hora y que su Santo Espíritu esté con nosotros, y muchas gracias por escucharnos y Dios le bendiga. Vamos a tener una oración para terminar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santo, 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 glorioso, bendito y maravilloso es tu nombre, Padre. Venimos en esta hora para agradecerte, amado Dios, la preciosa oportunidad que nos regalas en este momento de poder trazar tu palabra y de poder pedir al Santo Espíritu que nos ayude y que nos bendiga y que nos fortalezca, y que en el andar diario de la vida tu Santo Espíritu, amado Dios, pueda estar en nosotros para que nosotros podamos aceptar todo lo que tú nos has enseñado en esta hora. Que abandonemos las iglesias donde no enseñan la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.